Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, donde nos estén mirando. Es muy sabido para todos los problemas que se suscitan hoy en el Medio Oriente. Vemos que existen protestas a nivel mundial y a veces el pueblo del Eterno no sabe en qué lado ponerse, ¿no? Hoy día vamos a actuar con la Torá. Si somos seguidores del Eterno, si hemos entrado en el pacto, debemos seguir la Torá. Y en la Torá dice que todo se deberá juzgar por la asistencia de dos o más testigos, de testimonios. Entonces nosotros vamos a recurrir a la Escritura y vamos a evidenciar también cómo la historia también muestra patrones que pueden ser tomados como evidencia para ver si realmente el pueblo del Eterno está cometiendo semejantes crímenes en Medio Oriente. Debemos saber también que a nivel profético, en todas las naciones del mundo, incluido hoy hasta en China, debe haber israelitas, porque esa fue la promesa. Aunque la raza no sea semita, pero en algún momento, después de todos estos años, de todos estos milenios, las tribus se diseminaron y en todas las naciones hay pueblo del Eterno, especialmente en Latinoamérica. No, que haya pueblo del Eterno no necesariamente quiere decir que estén adorando al Eterno con su nombre. De pronto siguen en el cristianismo, unos serán islámicos, otros estarán en algún otro tipo de religión, ¿no? Otros serán ateos, pero al final de los días el Eterno dijo que los iba a recoger, obviamente con un llamado, y ellos iban a volver su corazón a la Torá, a los pactos. Y eso hemos visto que proféticamente se ha cumplido en estos últimos 43 años, porque estamos en el sexto Shemitah del último milenio, del último jubileo. Bien, lo que nos convoca hoy es para entender qué es lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, donde vemos cosas increíbles que los hijos del Eterno no serían capaces de hacer. El Eterno en cierta ocasión mandó a sacrificar a pueblos enteros. ¿Por qué? Porque eran enemigos que iban a acabar con toda la promesa, con todo lo que él dejó para reinar la tierra. Él dijo, exterminen a todos. ¿Por qué? Porque eran unas razas que no se iban a convertir al Eterno, no iban a conocer, iban a hacer un tropiezo hasta hoy. ¿Y qué hizo Israel? No cumplió, no obedeció, permitió que los líderes de Amalek, por ejemplo, queden vivos. Y cuando permitió eso, ¿qué pasa hoy? Los edomitas hoy se disfrazaron hasta de judíos y hoy quieren acabar con el pueblo verdadero del Eterno. Esa es la profecía. Nosotros estamos muy impactados con cómo vemos grupos de nuestro camino tratando de orar por armas que están matando, quién sabe que al pueblo verdadero del Eterno, pero esto lo vamos a certificar con la escritura. Pero debemos saber este contexto. Tema de la jornada, el ejército de Israel inició su ofensiva en la localidad de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza. Los autores del genocidio contra la población civil palestina demoraron más de 6 meses en alcanzar ese sitio, no sin antes arrasar con el resto del enclave costero. Militares sionistas tomaron control del paso fronterizo con Egipto. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre la posibilidad de una catástrofe humanitaria por el avance de las tropas. En Rafah, recordemos, se refugia más de 1 millón de civiles palestinos desplazados por la agresión iniciada en octubre pasado. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describe la toma como el punto final contra el grupo de resistencia islámica Hamas. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final. Bien, nosotros debemos de entender que existe un pueblo que llegó allá, que se llama Israel, pero que realmente nosotros debemos de entender si es que proféticamente es sostenible que ahí exista un pueblo llamado Israel. Sí hay pueblo como en todas las naciones, sí llegaron judíos verdaderos, Mizrahim del norte del África, llegaron sefarditas, judíos de Grecia, y muchos de ellos no lo son. ¿Por qué? Porque hubo unas mezclas y está profetizado de que estas mezclas iban a tomar el control del gobierno.
y en las escrituras, en el Tanakh, ya el Eterno nos anticipó de que se iban una raza de jafetitas de la línea de Jafet, iba a hacerse pasar por Sem. Y también en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que hay algo que se llama la sinagoga del adversario, de Hasatán, los que dicen ser judíos y no lo son. Bueno, tratamos de entender y vamos a escuchar a judíos verdaderos también, cómo opinan ellos de lo que es el sionismo. Tenemos que diferenciar quién llevó a la tierra esta vez, si es del Eterno o es del sionismo, el dinero de la banca. Entonces, todo eso vamos a entender hoy para no seguir cometiendo de pronto un error al tratar de nosotros clamar al Eterno para que sigan matando niños de esa gente por allá. El pueblo judío es asesinado y su propio pueblo apoya el sionismo porque está tratando de apoyar una causa malvada. Tiene 75 años de gente muriendo. Los cementerios están llenos de muerte. Entonces, ¿quién es antisemita? Son la personificación, son la explicación exacta de la traducción del diccionario de antisemitismo. Están exacerbando el antisemitismo. La gente está enojada con la ocupación. Dios no los quiera. Así que deja explicarte, los sionistas cuando crearon su Estado no se fijaron en cómo vivimos en paz y en que no hay problemas para vivir juntos. No eran personas, como dije, no religiosas. Este es Ben Gurión, anunciando la Declaración de Independencia en 1947 y están creando un llamado Estado judío con una estrella de David Israel y una de ellas se puede ver, o no, cubriendo sus cabezas. Aquí no tienen rabino. Un Estado musulmán tendría imanes y un Estado cristiano tendría sacerdotes. Así surge la hipocresía, la falsedad. Odian la religión, querían erradicar el concepto de religión y se llamaron democracia. Eres libre de hacer lo Fue que la quieras. banca. Son mentirosos, son hipócritas y son malvados. Son satánicos. Lo que le están haciendo a la gente de Gaza se puede ver. El mundo ve que esto es satánico, es antisemita. Pero dicen, eres antisionista, eres antisemita. No, no, es todo lo contrario. Rabino Yisroel Weiss, ¿qué exige a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia? ¿Exige usted que los líderes del Estado de Israel sean juzgados por los crímenes cometidos en Gaza? La ayuda del Todopoderoso. Nuestra exigencia es que los tribunales reconozcan inmediatamente que toda la entidad sionista, esta corporación, esta empresa, el Estado de Israel y sus líderes son una cueva de criminales y deben ser juzgados como criminales. No son representativos de la religión judía ni de una soberanía legítima ni de un Estado legítimo, porque su creación se basó en el concepto de que como religión judía tienen derecho a la tierra. Refutaron la verdad de que la comunidad judía vive allí. Estos cientos de miles de judíos que viven en Palestina bajo su liderazgo, estos son los principales rabinos sefardíes y los principales rabinos askenazis. Eso significa Europa. Suplicó ante las Naciones Unidas en 1947. Esta es una declaración ante las Naciones Unidas. El 16 de julio de 1947, el rabino Duchensky, líder de la comunidad judía que vivió allí durante cientos de años, cuando dijo: fueron a fundar, además deseamos expresar cuando nuestra quisieron firme comprar la tierra, oposición cuando a andaban un ya Estado comprando judío terreno, en cualquier parte de Palestina. Y se como oponían. digo, las comunidades continuaron, ya sea en Jerusalén o en todo el mundo, en Nueva York, aquí frente a la Casa Blanca cuando Nathaniel vino de visita. Entonces todos dijeron que estos son un grupo de delincuentes que están usando una identidad falsa. La creación del Estado en las Naciones Unidas, que fue ratificada en 1948, no solo fue un error, sino también un acto criminal. Por lo tanto, tienen que tomar esto en cuenta y cuando lo hagan, deben juzgarlo directamente. Por lo tanto, deben ser juzgados como una entidad criminal que ha robado la tierra para los palestinos y ha causado y perpetrado la muerte, la matanza masiva en Gaza durante 75 años. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Vemos una persona que entiende la Torá, que sabe que allá el Mesías es el que tenía que poner al pueblo, no el dinero de la banca Rothschild, no la familia Rothschild, porque la gente ignora. Nosotros tenemos un estudio que se llama Un plan de dominación mundial, que es la historia basada en el libro de Hitchcock, se llama La Casa Rothschild.
Es la historia cómo se apoderaron económicamente del mundo y de la tierra. Son los dueños hoy de las farmacéuticas. Veamos un fragmento, hermanos. Sido el 28º presidente de los Estados Unidos. Poco después de asumir el cargo, es visitado en la Casa Blanca por Samuel Untermyer, o Untermyer en español. El bufete de abogados Guggenheim, Untermyer y Marshall en relación a un chantaje por la suma de $40,000 por un affair de Wilson, un desliz, mientras era profesor en la Universidad de Princeton. Bien, aquí estábamos explicando en este video cómo el sionismo se entró al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos en 1913, 14, no quería entrar. Ellos hablaban bien de los alemanes. La declaración Falburg que se estaba preparando en Inglaterra, los ingleses obligaron de alguna manera a que entre los Estados Unidos. ¿Cómo? A través de los banqueros. Chantajearon al presidente Woodrow Wilson y ellos negociaron la entrada a la Corte Suprema de Justicia y luego lo presionaron para que entre a formar parte de la Primera Guerra Mundial, del lado de los ingleses, obviamente, de la banca que estaba en Inglaterra. Entonces vemos que ahí ellos entraron a la guerra. Ellos no hablaban mal ni de Alemania, estaban en contra de la guerra. Todos decían que no debía ir Estados Unidos a la guerra y fueron. ¿Por qué? Porque los Rothschild querían tomar la tierra ya de una vez. Bueno, en 1914 también, luego de esto, se empezaba a formar a través de un esbirro de la banca Rothschild en Estados Unidos, se llama Jacob Schiff. Él funda un judío blanco, Ashkenaz, Házaro, funda la la Anti-Defamation League, que es básicamente esta asociación era contra el racismo contra los negros, pero nunca dejaron de ser los judíos blancos los que dirigían. Pero ¿por qué siguieron esto? Porque aquí es cuando, a través de todos estos congresos y estas instituciones, los banqueros acuñan el término antisemita. O sea, antisemita en ese tiempo, cuando se acuñó este término, era que una persona que diga algo malo de los banqueros, si es que se habla contra la banca, era antisemita, ¿no? Antisemita, estamos hablando de Shem, de Sem. Cuando nosotros hoy vemos que los misiles de Israel están apuntando a Gaza, apuntan a Siria, recién atacaron el aeropuerto de sirio, vemos que están atacando a la casa de Israel según las profecías, hermanos. Dejemos de ser ciegos, dejen de seguir esos ministerios que están promocionando el sionismo, especialmente los ministerios de raíces hebreas que se ha convertido en una religión peor que el cristianismo. Cobran diezmos y hacen seguir al enemigo, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros vamos a hablar con Biblia, de tal manera también que somos seres humanos y tenemos indignación de lo que pasa. Y tenemos indignación de la gente como denigra del Eterno, diciendo que esa nación que está ahí sea de él. Y esa nación no es de él. Si ustedes miran el gentilicio de ese Israel, es israelí. Pero el gentilicio de las 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, es israelita. Y eso ustedes lo pueden diferenciar cuando miran la enciclopedia judía o cuando miran en Wikipedia. Podemos ver esto. Sigamos viendo quiénes dirigen a ellos hoy. ¿Quiénes son sus líderes del día de hoy? Estos fueron los líderes de Israel desde 1948. Ucraniano. Bielorruso. Acuérdense de Magog, de Og, hijos de Jafet, Ucrania. Flaco.
Bueno, hasta aquí podría parecer una especulación, pero vamos a la profecía, vamos a la Biblia, ¿no? Vamos a ir a cuando Noé descienden del arca y bendice a sus hijos, les da una profecía a cada uno. Dice, bendito de Elohim, de Yahweh sea Sem, y sea Canaán su esclavo. Cuando se dirige a Jafet, engrandezca Elohim a Jafet, pero en este engrandezca no es que lo va a hacer un ser maravilloso, grande, no. Va a extender sus tierras, va a ser grande Jafet, inclusive va a habitar la casa de Sem, lo cual es una usurpación, porque nadie va a habitar en la casa de otra persona. Va a usurpar las tiendas de Sem. ¿Y cuál es la constancia de que es la misma profecía de que es cierto que va a usurpar? Porque le dice, y sea Canaán tu esclavo. Lo mismo que como se va a hacer pasar por Sem, vuelve a repetir que van a hacer de Canaán sus esclavos, ¿ya? Va a estar en la tierra. Entonces, nosotros también vamos a empezar a ubicar este momento, una profecía para el tiempo actual. Recordemos que esta profecía, cuando Zacarías tiene esta profecía, la casa de Judá está en Babilonia y las 10 tribus hace casi 250 años se habían perdido. Ya se llevaron los asirios. Entonces, esto es una profecía del Eterno y vamos a ver que es una profecía para el tiempo final. ¿Dónde se encuentran hoy los israelitas verdaderos? ¿Dónde están distribuidos? Vamos a ver mapas y profecía, hermanos. Capítulo 10. Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad. Y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas, y las atacan porque no tienen pastor. Mi ira se enciende contra sus pastores, y castigaré a esos líderes. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos, como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla, y todos los gobernantes. Y Efraín Serán es la como flecha. guerreros poderosos en batalla, que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Los restauraré a causa de mi compasión. Esto es para hoy. Será como si nunca los hubiera rechazado. Porque yo soy el Señor su Dios, que Yahweh. escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán. Sus corazones se gozarán en el Señor. Cuando los llame con un silbido vendrán corriendo, porque los he redimido. De los pocos que 1996. queden, volverán a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Hoy. Ellos y sus hijos sobrevivirán, y volverán otra vez a Israel. Los traeré de regreso desde Egipto, Desde y los Egipto. recogeré de Asiria. Desde Asiria. Hoy están Yo en los estableceré Siria. otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya Lo espacio que para es hoy todos. Palestina y la costa del Cruzarán a Mediterráneo. salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada, y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor. Isaías 11, por ejemplo. Esta es otra de las maneras de ver un escenario actual. Estamos viendo que también nos habla de la condición de la casa de Israel y la condición de la casa de Judá. Miremos, ese día Yahweh volverá a extender su mano para rescatar lo que queda de su pueblo en Asiria,
en Egipto, en Patros, Cus, Elam, Irán, Sumeria, Hamat y en los países más lejanos. Y levantará una señal a las naciones y reunirá a los escogidos, a los exiliados de Israel y a los esparcidos de Judá. Mire, eso es lo que está haciendo el Eterno. De todas partes del mundo, Efraín dejará de tener envidia y Judá no tendrá más enemigos. Efraín ya no tendrá envidia de Judá y Judá no le tendrá rencor a Efraín. Eso sucede en Ezequiel 37. Si vemos este mapa, son todos esos lugares donde hoy está recogiendo a los exiliados de Israel, con algunos esparcidos de Judá. Son la condición del pueblo, es la condición de Efraín los exiliados de Israel. No están en el pueblo. Y hay esparcidos de Judá de todas partes del mundo. ¿Cómo podían haber llegado a la tierra, hermanos? Porque él, Yahweh, ha hablado. Aquí hay otra profecía, miren. Vamos a hacer que es sobre Elam, pero debemos saber nosotros quién es Elam. ¿Quién es Elam? Es Irán. Profecías sobre Ilem. 34 Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Ilem, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo, 35 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Ilem, parte principal de su fortaleza. 36 Traeré sobre Ilem los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Ilem. 37 Y haré que Ilem se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. 38 Y pondré mi trono en Ilem, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Esto es para ahora. 39 Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Ilem, dice Yahweh. Ya. Hoy, en Irán existen 10 tribus, gente de las 10 tribus. ¿Sí se dan cuenta cuál es el escenario bélico hoy? ¿Cómo acusan y cómo hay personas tan inocentes, pero también indoctas, seducidas por la religión, que están aplaudiendo y hasta orando para que se acabe con todas esas naciones? Todas estas naciones que nosotros estamos viendo son parte del orden mundial, del actual orden mundial, incluyendo Israel. Esta es una nación más y es una de las cabezas de la bestia, porque está auspiciada directamente y tiene una conexión directa con el gobierno de los Estados Unidos. Y están matando pueblo verdadero del Eterno. Como no podía ser de otra manera, y siempre les hemos contado, en Abdías 1:20 se habla de que el pueblo también de la casa de Judá, sí, dice, y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, donde hoy están matando a la gente, estas profecías para el tiempo final, para este tiempo de la restauración. Y a los que están en España y en la península ibérica, en Portugal, el Eterno les da las tierras del sur, del Austro, del sur de Jerusalén. Acuérdense que siempre el Eterno envió para protección al occidente y para castigo al oriente. Estamos hoy en el suroccidente, en Latinoamérica, donde es el lugar más creyente en la Biblia del mundo y donde ha sido siempre, desde México hasta Argentina. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay los grupos más grandes de la restauración de Israel. ¿Por qué en Latinoamérica? ¿Por qué estos grupos como los de Facebook? ¿Ustedes creen que es igual este movimiento es igual en Europa? No es igual, allá no saben nada. Es solo en Latinoamérica. Por eso es que este movimiento arranca así y arranca en todas partes del mundo, pero sobre todo donde focalizó el Eterno a su pueblo. Entonces nosotros debemos de entender qué es hoy. ¿Qué es hoy ese Israel que está allá? ¿Dónde están estas naciones? ¿Dónde está Sarepta? Ellos se apoderaron, el sionismo se apoderó. Ahí vemos a Egipto. Inclusive en las escrituras, en el Apocalipsis, hablando de este tiempo, el Apocalipsis
de un tiempo y hasta la venida del Mesías, dice que Jerusalén será llamada Sodoma y Egipto. Y la gente dice, amén, allá está el pueblo de Dios, los que dirigen son el pueblo de Dios. No, ahí van a matar a los dos testigos verdaderos del Eterno, los que van a estar ahí. Todos estos países que ustedes están viendo aquí serán destruidos. Inclusive Siria tiene que ser destruida para que se libere Efraín, como hemos hablado en las profecías cuando hemos hecho el cronograma. Les sugerimos ver estos estudios a los hermanos. Nosotros tenemos que entender de dónde salen estos falsos judíos, que obviamente ya vienen con unas mezclas de Edom, como les enseñamos en el sistema de la bestia, ¿no? En el video del sistema de la bestia. Nosotros debemos de entender que al final de los días dice que se van a unir las dos casas cuando venga Yeshua, cuando se derribe la pared intermedia, según Ezequiel 37. Entonces, no es ahora, no puede haber hoy día una nación llamada Israel, no puede existir. Eso es una falacia, esa es una usurpación, una blasfemia contra el Ruach, lo que está pasando este momento. Y nosotros ya vemos cuáles son los resultados cuando los hijos del Eterno no gobiernan. Hay injusticia. Veamos quiénes son los falsos judíos. Los Yehudim de hoy se clasifican en dos principales grupos, los sefarditas y los ashkenazí. Los sefarditas son conocidos también como Yehudim españoles y conforman cerca del 5% de la población Yehudim mundial. Los ashkenazí son los yahudí de Europa del Este. Habitaron principalmente en Polonia, Rusia, Alemania y Asia Occidental. Constituyen más del 85% de los yahudí en el mundo. Fuentes y referencias históricas demuestran que el grupo de los Yehudim Ashkenazí se derivan del pueblo de los cázaros o házaros. La Enciclopedia Yahudí original de 1905 revela que el principal grupo de Yahudí proviene de esta gente asiática conocida como házaros o cázaros. Cázaros, gente de origen turco, cuya vida e historia está íntimamente relacionada con el temprano comienzo de la historia de los Yahudí en Rusia. Evidencia histórica establece a la región de los Urales como la cuna de los cázaros. Los cázaros eran nómadas que no tienen relación con la cultura hebrea. Ellos seguían una religión pagana sexual hasta que se convirtieron oficialmente al judaísmo en el año 740, después de haber rechazado el cristianismo y el islam. Tribu belicosa que vivía en el centro de Asia, tan salvajes que los asiáticos los echaron de Asia, estableciendo en Europa del Este el reino cázaro, de 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces no existía Rusia y no había otro país. El reino cázaro era el más grande de Europa, tan grande y poderoso que cuando otros monarcas querían ir a la guerra, los cázaros les arrendaban 40.000 soldados. El rey cázaro se horrorizó tanto de la degeneración de su reino que decidió adoptar una de las religiones monoteístas. Escogió lo que se conoce hoy en día como judaísmo, que en realidad es talmudismo, y esta se convirtió en la religión del Estado. El rey envió gente a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y de Sura, e introdujo miles de rabinos con sus enseñanzas, abriendo escuelas y sinagogas para su reino de 10 a 20 millones de personas. Así fue que se convirtieron en lo que hoy conocemos como Yehudim Ashkenazí, nazis de Hitler. Ya, nosotros hasta este punto ya hemos visto el origen. Ellos ya llegan acá en el siglo VII, cuando llegan esos rabinos talmudistas, ya vienen mezclados con Edom. Para hacerles un recuento, Edom tomó mujer cananea, ya se mezclaron con la simiente de Caín, desobedeciendo al Eterno cuando Edom tomó eso. En el año 104 antes de Yeshua, Juan Hircano, un levita de los Hasmoneos, de los Macabeos, que gobernaba, invadió Idumea. Y ellos ahí se mezclaron, atrajo hasta la familia de Herodes, y ellos también se involucraron en la Torá. Se puso de oficialidad en Idumea guardar la Torá.
era parte del estado de Judea. Entonces, ahí es donde entran los edomitas, entre ellos Yehuda Iskeriot, un pueblo de Keriot en Idumea. Entonces, cuando llega el siglo VII, estos házaros ya vienen mezclados. Así es como se mezclaron. Por eso este estudio lo vimos en el número de la bestia y el hombre de pecado, ¿no? Vamos a seguir viendo esta evidencia histórica. Este señor es Yehuda Halevi, ustedes pueden encontrar mucha información. Él narra en el siglo XI, narra cómo un grupo de pocos rabinos llegó a un país donde más de 10 millones de personas se convirtieron al judaísmo. Obviamente, en el lapso de 50 a 100 años, ellos ya se consideraban todos descendientes de Abraham. Y ese es el 95% de los judíos que están hoy en el mundo, a que se den cuenta. La mayor cantidad de porcentaje de los haplogrupos cuando se hace las pruebas de ADN es de los judíos sefarditas que tienen un origen semítico. Los judíos askenaz están debajo del 30% en sus probabilidades de ser judíos. Por eso es que ellos no califican para hacer el templo, porque no existe un sacerdocio puro. Tiene que ser, al Eterno nadie le puede engañar. Existe mucha información, como este libro de Arthur Koestler, que es la 13ª tribu, siendo él mismo un judío askenaz, escribe que existe, le llama la 13ª tribu para narrar cómo estos falsos judíos se convirtieron a una religión llamada judaísmo y hoy día con ese pretexto regresaron a tomar la tierra. Estamos hablando de que en Israel, tómese muy en cuenta, en Israel sí hay pueblo del Eterno, sí existen judíos verdaderos, van a suceder eventos, pero son por esta causa. Eventos no tan buenos, porque para que comience el reino tiene que ser purificado esa zona por fuego. El historiador yehudí Arthur Koestler concluye que la mayoría de yehudim de Europa del Este son de origen cázaro y no semita. Al inicio de su libro establece: la gran mayoría de yahudí que existen en el mundo hoy en día provienen de Europa del Este y su mayoría es de origen cázaro. De ser así, esto significa que sus ancestros no vienen del Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso, y que genéticamente están más relacionados a las tribus de Hun, Uigur y Magyar que a la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Koestler dedica el resto de su libro para demostrar esta premisa. Por ejemplo, una carta del rey cázaro Bulán, donde traza el origen de su gente como descendientes del hijo de Noé, Jafet, y no Sem, padre de los semitas, y del nieto de Jafet, Togarma, el ancestro de todas las tribus turcas. Ya, ustedes ya se van dando cuenta, ya va cuadrando las cosas, ¿no? Ya van cuadrando las cosas. Gracias. El imperio cázaro fue destruido por el príncipe ucraniano Sviatoslav I en el año 968. Cerca del año 1200, el territorio fue invadido por las hordas del Genghis Khan. Estos dos eventos causaron la migración en gran escala de cázaros hacia Polonia y Rusia, formando así la cuna de la judería occidental. Cuando los cázaros abandonaron sus territorios en Khazaria, hoy Kazajistán, y emigraron hacia el norte y el oeste, perdieron sus nombres y fueron conocidos como Yahudí. Su lengua y alfabeto yiddish no provienen de los israelitas, sino que es una amalgama de dialectos entre el arameo, alemán medieval, eslavo y ruso. La evidencia histórica muestra que los Yehudim ashkenazíes no son descendientes de los israelitas, sino que su ascendencia se deriva de los cázaros y otras tribus de sangre turco-asiática. Los cázaros son también de origen edomita, y ambos grupos conforman a los Yehudim de hoy en día, tal como el historiador H. G. Wells establece. Los idumeos, edomitas, fueron hechos yahudí, y gente turca, cázaros, eran principalmente yahudí en el sur de Rusia. La mayor parte de la judería jamás estuvo en Yahudá y jamás salió de Yahudá. No podía Según la regresar a enciclopedia Yahudá. Yahudí, la mayor parte de los cázaros vienen de la tierra de Edom.
Hasdai ibn Shaprut, quien era el ministro del extranjero para Abd al-Rahman, sultán de Córdoba, en su carta al rey José de los Cázaros, cerca del 960, describe una tradición y señala que los cázaros alguna vez habitaron cerca del monte Seir. El monte Seir es la tierra de Edom, región montañosa al sur del Mar Muerto y conocida como la tierra de Edom. Stuart Swerdlow, sobreviviente de los programas negros de USA, resume la historia de este modo. Los Illuminati son las familias que controlan los recursos naturales y el planeta entero, y su genealogía se remonta a la época sumeria. Luego cambiaron a los babilonios, después se convirtieron en los cázaros, entraron a Europa, se casaron con los celtas y se convirtieron en los merovingios. Y luego, a través de los siglos, se formaron 13 familias que controlaban Europa en ese tiempo y hoy en día el mundo entero. Existe otro escritor, Fritz Springmeier, que fue acallado por el sistema estos últimos años. Él tiene este libro que es de Linaje de los Illuminati, habla de de la ascendencia de todas estas familias que no son semitas, ¿no? No son semitas. También tenemos en habla hispana, tenemos a Alfredo Jalife, que él conoce muy bien esta historia. Él no es un religioso, son personas que analizan la geopolítica mundial. Nosotros debemos comprender, hermanos, que todo este conocimiento debe ser pulido para este último tiempo. Tenemos una religión en medio de nosotros que, si bien es cierto, en un tiempo hizo algo de despertarnos, de abrirnos los ojos al pacto, pero se quedaron en eso y nos llevaron a muchos a adorar la estrella de David, a adorar el sionismo, a imaginar que Estados Unidos es un país fundado entre las leyes del cristianismo como una nación ofrecida al Eterno, y cuando es una nación masónica. Toda esta gente en su mayoría cobra diezmos, no ha salido aún del cristianismo y dice shalom. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado a los hermanos? A ser reales. El Eterno no admite verdades a medias, Él es verdad. Tenemos que hacer una adoración. Cuando ustedes vayan a adorar al Eterno, que sea en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? En espíritu quiere decir conforme a la verdad, no una blasfemia. No podemos nosotros decir que un pueblo, evidentemente, histórica y científicamente demostrado de que no proviene de los descendientes de Abraham, sean los que poseen hoy la tierra y tienen confundido en la misma ignorancia que estábamos nosotros en el cristianismo, cuando no sabíamos ni cuál es el verso que continúa, ni cuál era la historia lineal de las escrituras. Y eso les pasa a ellos. ¿Cómo puede haber contradicción en el Eterno si sabemos que todos estos pueblos que todavía faltan de sacar de Irán, de Siria, todavía falta que caiga Damasco, donde está pueblo del Eterno, todos esos pueblos están recibiendo hoy las bombas asesinas de los israelíes? Y ese no es un pueblo del Eterno, esa es la sinagoga de Hasatán que gobierna el mundo. Gracias, hermanos, saludos.